Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a la previa. Hoy es un día especial, es día de entrevista y es un día en el que Juan y yo tenemos el inmenso placer de tener aquí con nosotros a José Manuel Oliva. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola Antonio, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, imagino que la mayoría de personas que vean esta entrevista ya te conocerán, pero bueno, igualmente me gustaría pedirte que te presentaras tú mismo de forma breve y que nos dijeras quién es José Manuel Oliva y a qué se dedica en la actualidad. José Oliva es un periodista, una persona que se gana la vida narrando partidos, contando historias en la radio, informando cada día e intentando cada día que el producto que se haga en la radio sea escuchable, sea entretenido, sea lo suficientemente atractivo para que los oyentes de la radio estén ahí pegados cada día al transistor, por la noche, por la mañana, los fines de semana en la radio. Y así me ganó la vida. Periodista, llevo 14 años ahora en la cadena COPE, anteriormente 10 años también en la cadena SER y disfruto de la que para mí es la mejor profesión del mundo, que es la profesión de periodista. ¿Tuviste claro desde bien pequeño que querías ser periodista? Sí, sí, desde muy pequeñito. Desde que paseaba por mi pueblo de pequeño y escuchaba las radios de fondo con los carruseles deportivos de aquella época, escuchaba a aquellos narradores de los años 90, 80, 90, tenía muy claro que yo quería ser uno de ellos y que mi gran sueño era algún día agarrar un micrófono y ponerme a contar partidos de fútbol, ¿no? Partidos de fútbol, hacer programas de radio y así fui creciendo. Eh, y ese fue el sueño de pequeño, desde que tuve uso de razón. Creo que no, jamás pensé en otra profesión. O sea, no recuerdo a lo largo de un montón de años de infancia y de adolescencia pensar en algún momento que podía dedicarme a otra cosa. Siempre pensé en ser periodista, en conseguir el sueño de ser un comunicador fundamentalmente de radio, aunque también la compagino con la televisión. Y ese sueño de chaval, gracias a Dios, se ha cumplido y sigo disfrutándolo cada día. Siempre pensaste en ser periodista, pero ¿estabas convencido de que lo tuyo era el mundo del fútbol o barajaste también otras opciones dentro del periodismo, ya sea periodismo político, económico? No, deporte siempre, sí, sí, deporte siempre. El resto de periodismo, respetándolo mucho, a ver, no diría que jamás me vi ejerciendo de periodista generalista, de política, de cultura, de otros ámbitos, porque nunca se sabe y las puertas jamás se pueden cerrar y posiblemente a lo mejor me hubiera adaptado a cualquier otro tipo de periodismo, pero siempre soñé, para que la gente lo entienda, con ser un contador de historias de partidos de fútbol, de análisis de partidos, de resultados, de fútbol, de otras índoles. Siempre me gustó también mucho el baloncesto. También tuve una época que narré baloncesto, sobre todo en la primera etapa en la cadena SER. Y siempre tuve claro que quería dedicarme al periodismo deportivo. ¿Tuviste algún tipo de contacto con la profesión antes de iniciar la carrera? Me estoy refiriendo a 16, 17 años, que suelen ser los años que preceden a entrar en la universidad, ¿no? Bueno, yo con 16 años directamente me presenté en la radio de mi pueblo. Yo vivo en un pueblo de Sevilla, en el Viso de Alcor, pero creo que es importante que los telespectadores que están viendo esta entrevista o la están escuchando sepan que de pequeño paseaba en el pueblo de Antonio y en el pueblo de Juan. Porque creo que esto es una entrevista pactada y creo que hacéis, Creo que que me no. habéis engañado los dos. O sea, es la mayor coincidencia de la historia en una de las... Bueno, hasta el momento me han hecho múltiples entrevistas en distintos formatos y también en redes sociales, en YouTube. Pero es que resulta que la previa, cuando estábamos conociendo un poco tanto a Antonio y Juan como este que les habla, me ha dicho Antonio, yo soy de un pueblo de Badajoz que no te va ni a sonar. Y me dice, Daillones. Digo, Daillones. Pero si Daillones es mi madre. A continuación salta Juan y dice, bueno, yo soy de un pueblo que quizás tampoco conozca, tal. Soy de un pueblo de Córdoba. Digo, ¿de cuál? De Palma del Río. Digo, ya está. Me han hecho una encerrona, se han quedado conmigo, hay una cámara, esto es un concurso de televisión. Y Yo Antonio también. resulta que es de Aillones, del pueblo de mi madre, y Juan es de Palma del Río, del pueblo de mi padre. Porque aunque yo me trasladé muy pequeño al Viso de Alcor y he nacido y me he criado en el Viso de Alcor y soy bisueño de un pueblo de Sevilla a unos 30 minutos. Tengo sangre de Badajoz, de Aillones, y tengo sangre de Palma del Río, de Córdoba, y de ahí son mi madre y mi padre, que me dieron esta vida y que me permitieron educarme en unos valores extraordinarios
y también buscar ese sueño de pequeño de ser periodista, sí. Y Esto, bueno, a lo que iba, llamé a la puerta de la radio de mi pueblo, en el Viso Alcor, en Radio Alcores, y dije con 16 años, antes de iniciarme en la carrera, y de terminar incluso el bachiller. Y le dije, oye, me gustaría empezar a hacer cosas. ¿Dónde? Donde sea. ¿Dónde me tengo que poner? ¿A hacer una pieza informativa, a hacer un concurso, a hacer un programa de radio, a contar resultados, a narrar partidos del equipo del pueblo? Pues así me crié y esa es la mejor academia que tuve, la posibilidad de hacer radio durante 7, 8 años, desde los 16 hasta los 23, 24, en la radio de mi pueblo, y eso lo fui compaginando con mi carrera, o sea, al final de mi bachiller, el COU, y luego la carrera de periodismo, sí. Previo antes, paso por la carrera también de Magisterio de Educación Física, que debo decirle que tengo esa diplomatura también, y luego tuve la posibilidad de ingresar en la universidad en Gonzalo de Bilbao, en la vieja Universidad de Periodismo en Sevilla, y también hacer mis estudios de periodismo. claro, antes nos has comentado que estudiaste en la antigua facultad de lo que es ahora la Facultad de Comunicación de la Cartuja, y me gustaría preguntarte, Oliva, ¿qué recuerdo mantienes de tu etapa universitaria en la Facultad de Comunicación? Pues que me lo pasé muy bien, que tenía unos compañeros extraordinarios, muchos de ellos ejercen la profesión, que me reía mucho, que entre clase y clase, si me saltaba uno era extraordinario porque teníamos justo enfrente un bar magnífico, y entre los ratos de bar, los ratos de hablar del fútbol, del Sevilla, del Betis, del Madrid, del Barcelona, de todo lo que pasaba a nuestro alrededor, y de ir creciendo en esa adolescencia maravillosa que tenéis ahora vosotros, que es una etapa que debéis saborear y debéis vivir como se debe vivir todas las etapas de la vida, y también esa particular de los estudios, pues estudios, entre clases que me gustaban más, menos, entre ir aprobando asignaturas y también pasándolo muy bien y buscándole las vueltas a esa asignatura que nos permitía faltar ese día, o simplemente directamente estar muy a gusto en el bar de enfrente de Gonzalo de Bilbao, que había un par de bares extraordinarios, y mirábamos la hora y decíamos, se nos pasó la hora, ya esta clase tampoco podemos entrar, así que sigamos hablando de nuestras cosas. Me Pero suena, me sí, sí, suena. una etapa magnífica. También quería conocer tu opinión sobre un tema que suele estar ahora en boca de la mayoría de estudiantes de periodismo. Y es que mucha gente dice que se aprende más fuera de la universidad que en las propias aulas, ya sea realizando prácticas cada uno donde pueda, iniciando proyectos junto a los compañeros de clase, colaborando con algún medio. ¿Eres tú de los que piensa que la universidad es un simple trámite para llegar a tener el título y que donde de verdad se aprende la profesión es buscándote la vida y aprendiendo por tu cuenta? A ver, yo soy de los que piensa que toda enseñanza, perdón, es bienvenida. Es decir, que la escuela es una fuente de saber, y que seguro que vas a aprender muchas cosas en una facultad. Primero porque te vas a encontrar con buenos profesores, lo hay de todo, como en todas las profesiones, pero te vas a encontrar con profesores que te van a enseñar cosas que luego te pueden resultar útiles. Vas a empezar a aprender de mucha gente que ya va madurando, que va teniendo tu edad, que va teniendo experiencia. Y luego que creo que sí es verdad que paralelamente, en esa discusión que hay siempre eterna sobre, oye, es que en la universidad aprendo poco, tengo pocas prácticas. Bueno, en la universidad hay que ir para, primero, seguir enriqueciéndose culturalmente, enriqueciéndose y conociendo más en profundidad muchas cosas que muchas veces ignoramos, muchas veces pensamos, ¿esto de qué me sirve? Siempre va a haber, por pequeña que sea, alguna enseñanza de cualquier asignatura. Y luego eso también es verdad que es importante compaginarlo con irse introduciendo ya los medios de comunicación, ¿no? Ir buscando esas pequeñas radios que yo siempre le digo a los alumnos de periodismo, le digo a la gente que está estudiando, ir buscando ese medio que, aunque penséis que este es un medio pequeñito, ahí está el verdadero taller periodístico y el verdadero lugar donde se puede empezar uno a desarrollar como periodista, para cuando te llegue esa puerta, que siempre se puede abrir y que se va a abrir, de un medio de comunicación que te llame para trabajar, o que te llame ya directamente para hacer una práctica y sea un medio, digamos, de los medios ya importantes que todo el mundo tiene en mente, siempre estar preparado. Por eso siempre le digo a los alumnos que tengan la inquietud de llevar paralelamente los estudios con el ir haciendo prácticas de todo tipo, y la práctica a veces no hace falta incluso ni siquiera irse a una radio, es simplemente ponerte en casa, poner un partido de fútbol, anotarte en un folio las alineaciones y ponerte, por ejemplo, a narrar un partido de fútbol. Ese partido que tú vas a narrar para ti mismo en ese momento, creo que es lo mejor que se puede hacer periodísticamente, o esa noticia que uno redacta y lee, ¿no? Porque en ese momento será el partido más importante para uno mismo, ¿no? Ese que está haciendo para sí mismo, y que luego escuchará uno, escucharán dos, abrirás una ventana en YouTube
en distintas redes sociales, y pinchará uno y pinchará otro y te escucharán y te irán viendo. Pues ese camino hay que irlo trazando y que irlo eh, elaborando y construyendo con entusiasmo y con ganas y con pasión desde el primer día, ¿no? ¿Y tu situación al terminar la carrera cuál era? ¿Tenías cosas ya más o menos serias e inseguras para trabajar o pasaste por ese momento de decir, ¿y ahora qué? Mira, crisis de decir, lograré conseguir mis sueños, de ir desarrollando como espero mi carrera profesional. Eh, claro que tienes ese momento, un poco de debilidad, digamos, ¿no? De pensar, oye, si al final todo esto, al final no encuentro ese sitio que quiero, si no encuentro ese medio de comunicación que voy buscando, si no puedo vivir del periodismo, seguro que los vais a tener. O sea, vais a tenerlos como yo los pude tener en su momento, ¿no? Esos momentos de esa duda y también ese entorno que nos rodea mucho a los periodistas, creo que es un poco injusto, que es siempre, y lo habréis escuchado ya vosotros, a lo mejor en vuestro entorno más cercano, incluso familiar o de amigos, decir, al periodismo, periodista vais a ser, con lo difícil que está trabajar en el periodismo. Pues no dudéis, no dudéis. Si tenéis vocación, si realmente vuestro sueño es ser periodista, os va a llegar la oportunidad, se va a abrir esa puerta. Y yo, claro que he tenido esos momentos no de debilidad, porque sinceramente nunca tuve debilidad ni nunca tuve duda de que sería periodista, pero sí ese momento en el que te hacen dudar los demás, ¿no? Y tú ese Mm. momento que dices, joder, ¿y si realmente al final no consigo eh, eh, llegar a lo que me he puesto como objetivo? Se llega si hay persistencia, si no se duda y si se sigue eh, intentando eh, trazar ese camino para llegar a conseguir ser periodista. Yo cuando termino la carrera, cuando estoy terminándola ya, en el último curso de cuarto, se me abre una puerta en la cadena Ser Ya y es verdad que tengo esa a los 24, 25 años, porque como digo, tuve que terminar la carrera de Magisterio de Educación Física y luego hacer curso puente y meterme en la facultad de periodismo. Con 24 o 25 años recibo ya una llamada de la cadena SER, primero para empezar a colaborar con ellos en Carrusel Deportivo y luego ya poco a poco inicio esos 10 años que fueron maravillosos en la SER y luego ya el tránsito también a la cadena COPE, pero fue todo muy continuado, pero no llegó a la SER con 20 años, ni con 21, ni con 22, llegó ya a la SER cuando había cumplido 24 para 25 años. Antonio, permíteme que te haga una pregunta, y es que yo le quería preguntar a Olivas, un consejo a un periodista. Me gustaría a un joven que está estudiando periodismo en la carrera, por ejemplo, como somos nosotros, o gente que está entrando en primero de carrera, que conocemos mucha gente que ha entrado en primero de carrera, un consejo que le darías para no, no centrarse en lo malo de la carrera y ver las cosas positivas que hay, el salir, ver cómo tú estás ahora en la cadena COPE, cómo entraste en la SER, un consejo a aquellas personas que ahora mismo están pensando en lo malo. Para mí el consejo es no pensar en lo malo. O sea, no, ¿por qué voy a ponerme la parte mala cuando puedo pensar, soy periodista, quiero ser periodista, estoy en el camino de ser periodista y por tanto nadie me va a quitar esa idea? O sea, no dudar. Creo que es muy importante no dudar. No dudar y no perder ni un solo día. Hay muchos chavales, muchos alumnos y muchas alumnas que cuando entran en periodismo van haciendo la carrera y no piensan que realmente ya tienen que empezar a tener esa inquietud por ser periodista y por hacer, por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros a esta hora de la tarde, ¿no? Que no deja de ser ejercer ya el periodismo. Estáis haciendo una entrevista, una charla aquí distendida, etcétera, etcétera. Pues yo le pido siempre a los periodistas que no pierdan ni un solo día en irse a la cama siendo mejor periodista que el día anterior. Si no desistís, si seguís el camino, ese camino de día a día, de estar absolutamente focalizado hacia el periodismo, si agarráis ese micrófono en casa, que tengáis por ahí en casa, que compréis en Amazon, donde podáis y lo tenéis ahí a mano y cojáis ese micrófono, os pongáis viendo la tela, a narrar un partido, bueno, ese rato que vosotros digáis, bueno, aquí he narrado un partido, no, he narrado un partido muy importante, que os va a hacer mejor para el día siguiente. Y luego no parar de hacer cosas en el periodismo relacionadas con el periodismo. Creo que ese es el camino que debe seguir un estudiante de periodismo. Sentirse periodista desde el mismo día que entra en la facultad hasta el último día que sale y seguir la carrera de periodismo. No esperar
no esperar a ir aprobando asignaturas y cuando llegue la licenciatura y os pongáis en 23, 22, 23, 24 años, digáis, ¿y ahora qué? Ya. ¿Empiezo a hacer prácticas ahora? ¿Voy a un medio de comunicación que me da unas prácticas y llego sin haberme puesto nunca delante de un micrófono, sin haber hecho una entrevista, sin haber narrado un partido, sin haber redactado una noticia? No, ese camino de 4 o 5 años de estudios tiene que estar siempre en paralelo con hacer permanentemente prácticas. Y hoy, gracias a Dios, antes había que ir a una emisora a que te dieran un micrófono y poder hablar. Hoy tenéis la suerte de que podéis montar un formato como el de ahora y tener y crear vuestro propio medio de comunicación, vuestro propio productor de contenidos, ¿no? Y creo que eso es una suerte que hoy, ahora se tiene y que tenéis que aprovechar. Por tanto, ese sería mi consejo principal a los periodistas. Bueno, tú has hecho tanto radio como televisión. Es cierto que has dedicado bastante más horas a la radio que a la televisión, y si no es así, me gustaría que me corrigiera. Sí, es Pero así. bueno, me apetece a mí lanzarte esta pregunta. ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Te encuentras más cómodo en la radio o en la televisión? Mira, me siento cómodo en los dos. O sea, me gusta muchísimo. La radio para mí es el gran medio de comunicación, pero he hecho televisión y debo decir que me gusta la televisión, sí. Me gusta la televisión, no estoy incómodo. Y las etapas que he hecho televisión, fundamentalmente, ahora hago televisión con los compañeros del Golazo de Gol. He estado también haciendo televisión con Movistar, anteriormente también en televisiones locales aquí en Sevilla, y es un medio en el que me siento cómodo. Ahora bien, debo reconocerte, Antonio, que la radio para mí es una cosa maravillosa. O sea, eso de encender un micrófono, estar en antena, sin saber quién te está escuchando a esa hora de la tarde. O sea, sin tener muchas veces conciencia de esa persona que está en la carretera con su coche escuchándote a esa hora, esa persona que se dedica al transporte, que va en su camión cada fin de semana y que te conecta y te escucha, esa persona que está en casa y pone y enciende el móvil o pone el podcast para escucharte posteriormente, esos fines de semana de radio donde miles y miles de oyentes en este país afortunadamente conectan la radio. O sea, esa sensación que tiene uno de ser los ojos que cuentan cómo se está desarrollando un partido de fútbol, que puede ponerle esa pasión y ese entusiasmo que tiene el narrar un partido de fútbol o contar una noticia de la mejor manera posible. Yo creo que eso es único, eso es maravilloso, ¿no? Y la radio tiene algo diferente a todos los medios de comunicación, y esa inmediatez y esa responsabilidad que tienes de contarle a la gente un hecho y tener la posibilidad de contarlo con tus palabras y de llevar a la gente los acontecimientos y darle la visión que tú tienes sobre esos acontecimientos. Creo que es algo absolutamente maravilloso y que hacen de la radio un medio absolutamente único. Yo quería hacerte una pregunta que me intriga muchísimo y a colación de esta respuesta que nos has dado, me gustaría decirte, porque hemos tenido varias charlas, entrevistas con profesionales tanto de la televisión como de la radio, y siempre tengo la duda de por qué la gente de la radio ama más la profesión de periodista que la gente de la tele, que es como ven más el pesimismo del futuro del periodismo, y la gente de la radio están como tan amable, con tantas ganas por seguir luchando por su radio. A ver, la radio tiene una cosa que no va a fallar y ya lo comprobaréis y seguro que será así, Antonio, Juan, y es que te enamoras desde el primer día que te metes en un estudio de radio y hablas. O sea, ese primer día, esa primera sensación, lo hagas bien, mal o regular, te salga mejor o peor, pero esa sensación de colocarte unos cascos, ponerte delante de un micrófono, que se encienda el pilotito rojo de que estás en antena, que hables en la radio, ese primer flechazo que te da la radio, yo creo que es único. Y esa radio que muchos han querido pensar, la radio un día se va a acabar porque los formatos que vienen ahora van a arrasar con todo, la televisión es una cosa muy cómoda de ver, etcétera, etcétera, y hoy día en la red está todo y con cualquier cosa me entero en la red y está YouTube y está Twitch y está TikTok y son formatos que pueden convivir perfectamente hoy día con la radio, porque la radio tiene esa capacidad también de adaptarse a esos medios y hacer los propios para tener más canales de difusión. O sea, hoy día la radio se puede escuchar
en un transistor de radio, en un aparato de radio, se puede escuchar en la radio de un vehículo, se puede escuchar en un móvil, se puede escuchar en un ordenador, o sea, se puede escuchar de mil formas, se puede escuchar en mil formatos, a través de todos esos canales de YouTube, de Twitch, podemos también lanzar la radio. Y además la radio tiene algo que lo hace diferente al resto de medios de comunicación. La radio está abierta 24 horas. Hmm. O sea, la radio son 24 horas al día, no cierra. O sea, la radio es, para mí, el mejor medio del mundo y el que la gente que conoce la radio más ama porque sabe que en un momento de soledad que tenemos durante el día, que estamos solo en casa haciendo alguna cosa y tenemos ese silencio de casa que se agradece en algún momento y dices, ¡pam!, voy a poner la radio, que una voz me acompañe. Y a veces no estamos prestándole mucha atención, pero tenemos ese soniquete de la radio, ¿no? O vamos en el coche y ponemos la radio y a lo mejor no estamos prestando toda la atención del mundo, pero tenemos ese locutor contándonos cosas, ¿no? O vamos con los AirPods y vamos a dar una caminata por la calle, o vamos a correr y decimos, voy a poner un programa el de ayer, o me voy a poner tal cosa para escucharla. O sea, la radio tiene eso, que además de estar 24 horas abierta, ahora además tenemos la suerte de que tenemos unos podcasts maravillosos donde la gente pincha y vuelve a escucharnos y puede escuchar el programa de ayer, de antetayer, de hace 3 días. Y por eso la radio creo que es tan hermosa, ¿no? Y la tele tiene esa sensación más de producto efímero, de que que todo no va a aguantar. O sea, que hay muchos productos televisivos, afortunadamente, que a lo largo de los años tienen larguísima vida, ¿no? Y gracias a Dios se mantienen en las parrillas, ¿no? Pero siempre tienen una sensación de que la tele, a lo mejor este producto mañana es otro, a lo mejor es igual, pero con algún matiz diferente o cambian presentadores, etcétera, etcétera. La radio tiene, digamos, esa mayor estabilidad, porque quizás en la radio la gente lo que siempre busca es las voces, al periodista. La tele busca uno más la imagen, también evidentemente los presentadores tienen mucho gancho, ¿no? A la hora de poner un informativo u otro, gente tradicional de la televisión, se me viene a la cabeza, ¿no? Matías Prats, Piqueras, que ahora se ha retirado, ¿no? Pues tú lo ves y dices, ahí hay credibilidad, tengo que escucharlo, ¿no? Y en la radio pasa mucho eso, que el oyente de la radio busca a ese locutor que escucha y dice, me gusta cómo me cuenta las cosas, me gusta cómo me narra un partido o me presenta un programa, ¿no? Bueno, esta supongo que te la habrán hecho ya más gente, pero no podía pasarla por alto. ¿Quién ha sido tu referente, si es que has tenido alguno, que imagino que sí, en el mundo del periodismo? Por ejemplo, cuando tenías nuestra edad, 20, 21 años, ¿a quién te ponías tú en la radio? ¿A quién estabas deseando que hablara para tú ponerte a escucharlo? A ver, yo me he criado siendo muy pequeñito con radio de los 80 y luego con radio también de los 90, ¿no? Es verdad que yo escuchaba en aquella época ya a Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, uno de los mejores comunicadores de la historia de este país. Pero luego es verdad que yo, por ejemplo, con vuestra edad, yo escuchaba a Paco González y a Manolo Lama y a Pepe Domingo Castaño. Y yo mientras los escuchaba pensaba, yo un día tengo que trabajar con ellos. O sea, lo pensaba. O sea, pensaba que era difícil, claro. Porque pensaba, claro, es que con ellos trabajan, no sé si 20 narradores o 8 narradores, los comentaristas, etcétera, etcétera. Pero sí, en ese sueño que tenía, que contaba anteriormente, yo escuchando a Paco, escuchando a Manolo Lama, escuchando a Pepe Domingo Castaño, los carruseles deportivos en la SER, decía, un día tengo que trabajar ahí. También recuerdo uno de mis primeros viajes, así con compañeros, como podéis hacer vosotros ahora, cuando vais con los amigos y viajáis, por ejemplo, hacéis un viaje a Madrid. Recuerdo una vez pasar casualmente por la calle, por la Gran Vía, y estaba allí el edificio de la cadena SER. E iba con unos amigos. Y estando todavía siendo periodista, o sea, siendo estudiante de periodismo y estando todavía en la radio de mi pueblo, decía, algún día trabajaré ahí. Y mis amigos decían, sí, hombre, sí. Con lo difícil que es, ¿no? Digo, algún día trabajaré ahí. A ver, lo dije así. A lo mejor podía no haberse cumplido. No hubiera pasado nada. Hubiera seguido trabajando en otro sitio o seguiría trabajando en la radio de mi pueblo con la misma pasión y que narraba aquellos partidos de chaval, ¿no? Y con el mismo entusiasmo, ¿no? Pero mis ídolos de la infancia eran ellos, o de la adolescencia más bien, y soñaba, tengo que trabajar con ellos y gracias a Dios se abrió esa puerta, esa ventana para trabajar con ellos y hoy día la disfruto en la serie, la disfruto actualmente en la COPE. Bueno, ahora te voy a lanzar una pregunta con la que quizás tengas muchas dudas.
porque seguramente se te van a venir muchos momentos a la cabeza. ¿Cuál es la mejor experiencia que te ha brindado el periodismo? Ya sea un partido que cubriste que nunca olvidarás, un viaje que te aportó muchísimo, alguien que conociste gracias a esta profesión, algo que te haya marcado y que lo hayas vivido gracias al periodismo, claro. Os voy a ser muy sincero y además lo digo tal y como lo pienso. Mira, gracias a Dios he tenido la posibilidad de narrar finales europeas de fútbol, finales de Copa del Rey. He tenido la suerte de estar en 3 Eurocopas, en 3 mundiales, narrar grandes partidos de mundiales, de Eurocopa, narrar grandes estrellas del fútbol, estar como Lama en finales incluso de la Eurocopa, de mundiales, y los he disfrutado muchísimo. O sea, muchísimo. Y me resulta muy difícil quedarme con uno. Así que como he tenido la suerte de estar en grandes citas futbolísticas y narrar muy buenos partidos de la Liga Española, ya digo que de la Champions League, muchos años narrando también la mejor competición de clubes, estando en grandes escenarios como el Trafford, el Etihad, Anfield Road, eh, el estadio del Bayern de Múnich, en el estadio del Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, en Italia, campo de la Roma, de la Lazio, en fin, he tenido la posibilidad y la carrera periodística me ha dado la suerte de estar en un montón de campos de estadios europeos y de saborear cada partido. Y siempre digo lo mismo, he tenido experiencias extraordinarias, he narrado partidos muy buenos, he conocido gente fantástica en el fútbol, pero siempre digo que lo más importante es el siguiente partido que voy a narrar o el siguiente programa que voy a hacer. Entonces me quedo con todo lo anterior, con todo, o sea, no me dejo nada atrás, desde el primer partido que narré con 16 años hasta el día de hoy, y siempre pienso que el gran partido va a llegar. Y va a ser el siguiente, y va a ser el siguiente. El siguiente partido que tenga que narrar, ahora en este final de temporada será de Liga, pues ese será para mí el gran partido que tengo que narrar y el partido en el que mucha gente va a estar pendiente de que yo le cuente muy bien ese partido y que sea capaz de estar a la altura del partido y que sea aficionado de un equipo, de otro, el que no sea de ninguno de los dos, disfrute con esa narración. Pero es así, es tal y como lo siento. He disfrutado mucho todo esto, pero quiero seguir disfrutando del siguiente partido que venga. Si me permite a mí hacerle la siguiente pregunta, porque es que no quiero que se vaya sin responder esta pregunta, porque a mí me intriga muchísimo también, porque desde que yo llegué a Sevilla, aquí en primero de carrera de periodismo, yo no soy de aquí, yo soy de un pueblo de Córdoba, de Palma del Río, como hemos hablado antes. Sí. Llevo mucho escuchando el término viriprensa, Sí. viriprensa, y yo me gusta mucho tanto escuchar como leer muchos medios de Sevilla. ¿Y crees que el término viriprensa ha llegado demasiado lejos? A ver, que cada uno utilice lo que quiera, estamos en absoluta libertad de expresión y que cada uno utilice el término que quiera. A mí son términos, sinceramente, que me hacen gracia, ¿no? Me hacen gracia simplemente porque realmente creo que la gente normalmente empatiza poco con el periodista, porque en el periodista se busca o bien que diga lo que tú quieres escuchar. Exacto. Y sobre todo que cuando llegan las derrotas, a ver, a mi equipo lo criticas, pero no critiques mucho en profundidad porque realmente eso me duele. Yo esa parte, que también empatizo con el aficionado, la puedo llegar a entender. Pero yo creo que el oyente que busca la radio y que luego a lo mejor utiliza incluso ese término de viriprensa o que si eres verdolaga, que si eres del Betis, que si tal, que si cual, que si se te notan los colores. Yo recibo cada día en el móvil todo tipo de mensajes. Unos me ponen de un equipo, otros me ponen de otro. A mí, sinceramente, y lo digo tal y como lo pienso, me hacen gracia y sí creo que detrás de ese calificativo, incluso algunos que insultan, que a mí me parece que eso es simplemente una cuestión de mala educación, ¿no? Eso simplemente creo que descalifica de por sí a la persona que insulta, pero bueno, allá él. Pero la gente que utiliza ese tipo de términos, yo siempre considero realmente que son buenos oyentes de radio y que a veces se irritan tanto y no quieren que sus equipos se les critique en demasía que al final te saltan por ahí, ¿no? Pero creo que la obligación que tiene un periodista, y deben entender los oyentes que yo realmente, yo con lo que tengo que ser honesto es con la empresa que me paga. O sea, a mí me paga la cadena COPE y la COPE me paga un salario cada mes para que yo sea lo suficientemente honesto en mis comentarios, sea lo más objetivo posible y aun admitiendo que a veces podemos estar equivocados, hay opiniones que yo muchas veces
le leo a oyentes que mandan mensajes o alguien o gente que me escribe o gente que me para por la calle y me da su opinión sobre fútbol, sobre cualquier tema. Oye, son opiniones realmente buenas y creo que la gente sabe mucho de fútbol, ¿no? Y que los periodistas, es verdad que la ventaja que tenemos habitualmente, el periodista que está todo el día metido en su profesión, que intento que sea mi caso, de llamar a uno, llamar a otro, lo que tenemos son más fuentes, ¿no? Y tenemos quizás más fuentes y hablamos con la gente del fútbol y manejamos a lo mejor más claves, ¿no? Y luego a lo mejor el oyente puede estar mayor o menor acuerdo o desacuerdo con nosotros, ¿no? Y eso lo puedo admitir. Y además, la crítica a los periodistas la tenemos que tomar siempre sí, que sea constructiva, creo que es buena. O sea, que la gente nos critica a nosotros porque digamos algo que a lo mejor no se ajusta a la realidad o porque en alguna información no estemos lo suficientemente acertados o atinados o tenga matices la información que damos, creo que tenemos que tomárnoslas bien y no tomarlas a mal, ¿no? O sea, igual que nosotros criticamos, podemos ser criticados, ¿no? Y creo que en esa empatía que debe haber, creo que es la clave de entender un poco el periodismo, ¿no? Y, a ver, que cada uno utilice el término que quiera, pero yo creo que lo más importante es que la gente escuche radio, escuche nuestras opiniones. Si no está de acuerdo o no les gustan, pueden cambiar de emisora, pueden poner otra emisora. Si están en desacuerdo con lo que hemos dicho, pues pueden tener su propia opinión y a lo mejor esa es la opinión acertada en algunos temas. Pero creo que siempre que la crítica y el periodismo sea un periodismo constructivo y que sea un periodismo hecho para dar una opinión honesta dentro de lo que uno piensa, creo que el oyente también tiene que intentar aceptarla, ¿no? Y creo que los periodistas también tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra crítica porque siempre al final está en juego nuestra credibilidad y creo que lo más difícil de obtener en el periodismo es la credibilidad, ser creíble para la gente, ¿no? Y la credibilidad se gana a lo largo de muchos años y se pierde en un rato, se pierde en un minuto, se pierde en una noticia, se pierde en un programa, se puede perder en cualquier mínimo detalle, se puede perder mucha credibilidad. Por tanto, los periodistas también tenemos que ser lo suficientemente consecuentes con las cosas que decimos en la radio, ¿eh? Aceptar también cuando nos critican y mejorar cada día. Creo que el periodista lo que no puede pensar es mi opinión es la que vale y esta es la opinión. No, esta es mi opinión y el oyente puede tener otra y con esa opinión y la que él tiene el oyente a lo mejor se crea otra opinión diferente o hay distintas opiniones. Por eso es tan bonita la profesión de periodista y también el fútbol es tan maravilloso que podemos tener sobre un mismo tema 5 opiniones o 10 diferentes. Bueno, ya para ir zanjando un poco, aprovechando que cubres al Betis y al Sevilla y que estás al tanto de la actualidad de ambos equipos, me gustaría saber tu opinión sobre la situación actual que vive cada club. En primer lugar, te voy a preguntar por el Betis. Ha sido eliminado recientemente de la Conference y ya lo que le queda es pelear por puestos europeos. ¿Qué nota le das tú a la temporada del Betis y si crees que le va a dar para estar en Europa el año que viene? Sí, creo que le va a dar para entrar a Europa porque además Pellegrini es un entrenador, lo ha reconocido. Hace unos días en rueda de prensa lo llegó a reconocer. Que él, su prioridad es la Liga y que no lo va a descuidar. Su prioridad es tanto la Liga que creo que ha descuidado las competiciones europeas. A ver, esto no se trata de calificar a Pellegrini como bueno o como malo en función de cada momento, cada partido. A ver, Pellegrini es un extraordinario entrenador que tiene una prioridad y además lo dice, no engaña a nadie. Mi prioridad es la Liga. Y él, lo que quizás no encaja demasiado es también la autocrítica de que ha fallado las competiciones europeas. Porque yo soy de los que piensan y creo que Pellegrini no. En el club creo que también comparten un poco la idea que yo voy a exponer, que al Betis le da para estar entre los 6 y 7 primeros y también para en la Europa League no quedarse en una fase de grupo, sino ir pasando eliminatorias y llegar y hacer un camino mucho mejor. Y ya no digamos en la Conference, llegar a la Conference y que a las peleas de cambio un equipo de un nivel medio-bajo como el Dinamo de Zagreb te saque de la Europa, pues creo que es un fracaso, que es un patinazo tremendo en el que no se puede salir de la foto Pellegrini. Ahora bien, ¿esto significa que Pellegrini no sirve para este Betis, que hay que cuestionar a Pellegrini? No. A mí me parece Pellegrini un valor muy seguro para el Betis. También creo que lo creen en el club, aunque también en el club tienen derecho a pensar, pues mientras dos se ha equivocado en esto, y eso no pasa nada. Es decir, que haya roces entre club, entre
un entrenador, etcétera, etcétera, creo que es algo que no pasa nada porque ocurra, ¿no? Pellegrini es un magnífico entrenador que cuida mucho la liga, que seguramente lo va a meter en Europa, pero creo que esta temporada las competiciones cortas, Copa y también Europa, creo que no ha estado a nivel. Bueno, por otro lado tenemos al Sevilla, también eliminado de todas las competiciones ajenas a la liga y que está intentando despegarse un poco de los puestos de abajo. ¿Qué nota le das a la temporada del Sevilla y hasta, bueno, hasta el momento, porque no se ha terminado? Y si piensas que puede pasar apuros de aquí a final de temporada para mantener la categoría. En la temporada para mí es de suspenso, ¿no? Más allá de que ahora haya tenido una reacción en la liga y que al menos se haya dejado a 6 puntos de la permanencia, no es normal, no es lógico que un club como el Sevilla, con un presupuesto por encima de 200 millones de euros, haya tirado 2 meses sus dirigentes, su dirección deportiva con la elección de entrenador como Diego Alonso y que se hayan hecho fichajes de tan bajo nivel. Eso lleva al Sevilla a una situación comprometida que parece que va a salvar, de al menos no irse a segunda división, pero la temporada es de suspenso absoluto y es una temporada de suspenso para los dirigentes, para la dirección deportiva, pues prácticamente seguro, y ya veremos cómo acaba la temporada y si el futuro va de la mano de Quique, de Víctor Horta, porque creo que el Sevilla se tiene que replantear un montón de cosas. Bueno, esto ya es una cuestión que tengo yo como curiosidad que te la quería preguntar y es, ¿cuál ha sido el mejor jugador de fútbol que han visto tus ojos sobre un campo de fútbol? A ver, yo lo mejor que he visto en un campo de fútbol, sin duda, ha sido a Messi. O sea, sin duda. O sea, en eso coincido plenamente con vosotros. Y, y más de cerca, a ver, yo he visto muy buenos jugadores a un segundo nivel, a un segundo nivel aquí a lo mejor en Sevilla, ¿no? A ver, si me pides el mejor jugador del mundo que yo he visto, sin duda me quedo con Leo Messi. A mí me parece una absoluta maravilla. Te diría detrás Zidane. Y cuando era pequeño disfruté mucho de Maradona. O sea, yo vi a Maradona jugar y verlo de pequeño. Y claro, Maradona se sienta en la mesa de Zidane y de Messi, pero perfectísimamente. Y luego aquí he visto jugar muchos buenos jugadores. Aquí he visto a un jugador como Vanega, que me ha parecido una de las cosas jugando al fútbol más distintas que yo he visto en un campo de fútbol. Ahora es verdad que no anda muy bien, pero yo es que soy un poco de jugadores así de pellizco, de jugadores un poco distintos, ¿no? Por ejemplo, el Betis fue ahora a Fekir y Fekir toca una pelota y digo, qué maravilla de futbolista. Es verdad que muchas veces los aficionados del Betis han esperado más y estoy de acuerdo, pero o sea, son jugadores con un pellizco diferente y que cuando tocan la pelota siempre piensa, ahí puede inventar algo, ¿no? Porque hay muchos jugadores que van narrando y dicen, la va a tocar atrás, la va a tocar aquí, la va a tocar aquí, la va a pasar allí. Como ahora ya no hay regateadores y se ha perdido el fútbol de calle, ese pellizquito que te daban jugadores de este tipo, pues lógicamente son pellizcos diferentes, ¿no? A ver, aquí muy cerca, para mí Navas es una leyenda. Ramos ahora en el Sevilla es una leyenda. Joaquín, otro jugador de pellizco, ¿no? Joaquín ha sido una maravilla, una delicia verlo, ¿no? La Bueno, finta y pues, el sprint. sí, pues me quedo con muchos jugadores de ese nivel, sí. Bueno, muchísimas gracias. Estamos súper agradecidos de que te hayas querido pasar por aquí y conversar con nosotros, contarnos tus experiencias, darnos consejos y aportar también tu punto de vista sobre los diferentes temas que hemos puesto encima de la mesa. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo y no te quitamos más tiempo. Muy bien, Antonio Juan, da recuerdos en Ayones y en Palma del Río, de un Oliva en Palma del Río y de un Mateos en Ayones, en Badajoz. Así que ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer estar por aquí. Te dejamos con el mejor cordobés de todos los tiempos, ¿no? Sí, señor, con Manuel Lama Jiménez. Ahí está ya pegando voces el bicho. A seguir haciendo periodismo, ¿eh? No olvidaros ni un solo día de vuestra vida y de esta adolescencia de la carrera, periodismo, periodismo y periodismo. Adiós.